yo creo que podemos empezar esta charla conociendo cuál es tu trayectoria artística. Por lo que he investigado, pues has tenido participaciones muy importantes en varias salas de conciertos, como el Concertgebouw, ¿no? Sí, bueno, he tocado por muchísimos países, ya son como 47 Ajá, y en el Concertgebouw he podido tocar 2 veces ya y el sí, año que viene y el año que viene regreso. Además, una ciudad tan musical como Ámsterdam, ¿no? Que tiene una de claro. las mejores orquestas del mundo y siempre es un placer. El público holandés es un público pues muy melómano, muy entregado, muy extrovertido también. La primera vez que toqué fue solo, fue en la sala de cámara y la segunda vez fue tocando el concierto de Aranjuez en la sala grande, en el Festival de Verano de Ámsterdam, con la sala completamente vendida, en las famosas escaleras que uno tiene que bajar durante 20 segundos Ajá, sin tropezarse. Hay que ensayarlo porque son escaleras un poco ajá, complicadas. ajá. Pero sí tengo muchísimas experiencias, tengo experiencias divertidas, algunas tristes, otras alegres, otras peligrosas, hay de todo. Sí, sí. Oye, La- ¿y quién es ahora el director del Concertgebouw? Bueno, yo sé que el próximo va a ser este director finés, Klaus Makela, a partir creo que del año que viene o del otro. Ah, ok. Y ahora creo que no tenían todavía, desde que terminó Daniele Gatti, creo que se llamaba un italiano, creo que ya no tenían, estaban buscando hasta que dieron con Makela, creo. Ah, ok. Creo, pero no estoy seguro. ¿Y con quién te tocó? ¿Quién fue el director cuando tocaste el concierto de Aranjuez? Pues fue un director suizo que se llama Thierry Fischer, Mm. que es director de la orquesta del estado de Sao Paulo y también de la de Castilla y León en España, que fue con la orquesta con la que yo pude tocar. Que él la ha dirigido, él me dijo que ya había dirigido muchas veces en esa sala, sí, porque trabajó antiguamente, creo que en algo de algún ballet, creo, o u ópera de la ciudad en Ámsterdam, pero te hablo de hace 30 o no sé cuántos años, sí. Qué bien, oye. Oye, y además el concierto de Aranjuez es una obra preciosa, ¿no? Es preciosa, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué otros conciertos de guitarra tienes en tu repertorio? Pues he tocado muchos, además tuve la suerte, porque normalmente a los guitarristas nos suelen pedir eso, ¿no? Porque como he podido ver en tus vídeos que hablan muchas veces de pues, conciertos emblemáticos, recuerdo un vídeo reciente de, nombrabas el concierto de Tchaikovsky número 1 con Evgeny Kissin y Herbert von Karajan y la Sí, Filarmónica de Berlín, pues ese es un poco nuestro concierto de Tchaikovsky número claro, uno, sí, es el equivalente sin exacto. lugar a dudas. Entonces nos suelen pedir ese porque digamos que dentro de la literatura de guitarra y orquesta es el único concierto o la única obra que se ha convertido, digamos, de cara al público en obra maestra y empieza consolidada del repertorio, pues como puede ser una sinfonía de Beethoven número 5, por ejemplo. Pero yo he tenido la suerte de, como llevo ya muchos años tocando, empecé de hecho mi carrera cuando tenía 16 años tocando el propio concierto de Aranjuez. Entonces, agarré mucha experiencia tocando con orquesta desde muy jovencito. La primera gira ya directamente fueron 20 conciertos que di. Ujú. Entonces, claro, ahí agarré mucha experiencia, entendí cómo se tocaba, cuáles eran las particularidades, porque claro, nosotros tocamos y la orquesta no nos oye, estamos tocando hacia el público y la guitarra no tiene mucho volumen. Entonces, entendí cuáles eran las particularidades, más que ellos escucharme a mí, soy yo el que tengo que escuchar, o sea, aunque yo sea el solista, hay veces que tengo la sensación que yo soy el que los está acompañando. Ya. Entonces eso me hizo entender las particularidades de la guitarra como instrumento solista con orquesta y entonces pues me gustó mucho, lo aprendí a hacer cada vez que tenía la oportunidad de trabajar con un director, pues aprendía cosas. A mí siempre me ha gustado la dirección orquestal, me he pasado horas y horas observando a directores, ya sea en directo o en vídeo, perdón. Y entonces, claro, pues ya la relación que yo empecé a tener con esos directores cada vez fue mejor, Ujú. hasta el punto de que ellos me decían, oye, ¿qué otros conciertos podemos tocar, ¿no? Aparte del Aranjuez. Y yo tuve la suerte de que tocaba a lo mejor con un director el concierto de Aranjuez y la siguiente vez ya hacíamos otra obra. Ya. Y eso llegó hasta tal punto que fue increciendo hasta que en el año creo que fue 2023, si no me falla la memoria, que yo todavía vivía en Madrid, hice 12 conciertos diferentes en un año. Ah, qué bien. O sea, que es muchísimo para un guitarrista. Normalmente, con suerte, tú haces 2 o 3 diferentes en un año, ¿no? Yo hice 12, hacía
no voy a decir ahora los 12, ¿no? Pero si puedo nombrar tres o cuatro, hice el doble concierto de Astor Piazzolla para guitarra, bandoneón y orquesta, que es una obra preciosa que se te pone el vello de punta Sí. siempre que lo oyes. Hice el concierto, mira, ahora que estamos en México, hice el concierto de Manuel María Ponce también, concierto del Te sur. iba yo a preguntar precisamente por él. Es que a mí me gusta Una mucho ese sola vez. concierto. Es Sí, muy bonito, es muy bonito. La verdad que la escritura de Ponce es de una elegancia y de una finura como pocos. Y exacto. además hizo algo que tiene mucho mérito, que es un concierto muy fácil de ensamblar entre la guitarra y la orquesta, porque siempre, como no te oyen, pero ahí Ponce, como lo hizo con tanta finura, se adapta muy bien la guitarra con la orquesta y casi que no hay que ensayar tanto como, por ejemplo, con el concierto de Villalobos, que también lo hice además esa misma noche, que es un concierto complicado de ensamblar porque Sí, Villalobos además lo pensó para guitarra amplificada. O sea, ya. él quería que se amplificara la guitarra, ¿no? Que hoy en día los compositores me preguntan siempre, pero tú quieres que la guitarra se amplifique porque me estás pidiendo una orquesta de tamaño sinfónico. Digo, sí, 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 yo quiero que se amplifique porque además ya he tenido la oportunidad de tocar con una orquesta de cuerdas de cámara reducido, con un cuarteto de cuerdas, una orquesta de cámara y luego una orquesta sinfónica con varios contrabajos, con varias trompas, con varios instrumentos de percusión. Y la verdad que como a mí me gusta mucho la dirección y el repertorio sinfónico, pues cuando hago eso con una orquesta grande, lo disfruto como si yo fuera un director también, ¿no? Entonces sí que cuando ya, digamos, hay una orquesta grande, creo que va a cambiar mucho la escritura, guitarra y orquesta en este siglo XXI porque los compositores ya van a decir, ah, vale, ya tenemos buena amplificación, que se escucha bien fuerte la guitarra, entonces ya puedo meter ahí unos sonidos grandes con la orquesta como si fuera una sinfonía, yo qué sé. Hombre, quizás no tanto como una sinfonía de Mahler, pero algo así ya más explosivo para que pues, la guitarra se oiga y también para que el director disfrute igual que si estuviera eso, dirigiendo una sinfonía. Yo pongo siempre el ejemplo de Brahms, de Johannes Brahms, Ajá. que yo veo disfrutar igual al director cuando dirige una sinfonía que cuando dirige el concierto para piano uno o 2 de Brahms. Lo veo disfrutar igual. Entonces yo quiero también que los directores disfruten cuando dirijan a un guitarrista y que no piensen que, uy, voy a dirigir, pero no le voy a dar muy fuerte a la orquesta, vaya a ser que lo vaya a machacar y no se vaya a escuchar nada, ¿no? Qué bien. Oye, y ¿tú de qué parte de España eres? ¿Dónde naciste? Yo nací en Málaga, al sur, Ah, justo en sí, el centro del país, al sur, donde nació el sí, gran Pablo Picasso también. Así claro. que Y ahora estás en México, ¿verdad? sí, sí, sí. Me En la casé con Ciudad de una México. mexicana en la Ciudad de México, sí. Qué bien. Estuve en Madrid, ya viví en Londres, viví en Berlín, que pude escuchar mucho a la Filarmónica de Berlín, ahí en la Filarmonía, en su casa. Luego estuve en Madrid, y porque yo me fui muy jovencito a Alemania a estudiar, y de hecho hablo alemán también, con 19 años, y esta ya es la cuarta capital donde vivo. Y si quieres podemos hablar de mi época en Alemania, porque me marcó mucho a nivel musical. Y como veo que eres un gran coleccionista de discos, sí, yo Sí. también me volví ahí. Quizás hoy en día ya con internet hubiera comprado menos discos, pero como estoy hablando del año 2004, Ajá. pues internet estaba recién llegado prácticamente. Entonces, si uno quería escuchar la sinfonía número 15 de Sostakovich, pues no la podía encontrar tan fácilmente. Entonces, yo iba a la tienda y decía, anda, mira, había una tienda que vendía discos a muy buen precio Ajá. y vendían las 15 sinfonías de Sostakovich a un precio irrisorio, creo, no sé, a lo mejor a $10 o algo así, o euros, ¿no? O sea, entonces las compraba y me iba a la casa y estaba 3 días escuchando sinfonías. Exacto. Sí, claro. Claro. Y luego iba a la sala de conciertos a ver cómo, si la programaban. Digo, mira, porque uno de los conciertos más impresionantes que vi en los 10 años que viví en Alemania fue un Sí. concierto con la Sinfonía número 11 de Sostakovich. Sostakovich, Sí, a que mí acaba también con me la... gusta. Si te Esa gustan. sinfonía me gusta. Aunque a mí, fíjate que la que más me gusta es la 10. Ah, la 10, La número preciosa. 10 a mí me parece una obra maestra, ¿no? Y se me hace muy wagneriana, Sí, ¿verdad? Porque sobre todo el primer movimiento, bueno, tú eres músico, ¿no? sí. Como que no resuelve, ¿no? Ah, Como que es un sí, acorde, irresoluto, ¿no? ¿No se sí, te sí, sí. hace? Te deja así en el suspense siempre, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, me fascina, ¿no? Esa forma, ¿no?
Además de que a mí casi todo Shostakovich me gusta mucho. Es un gran sinfonista, sí. Sí, cómo no. Sí, Gran sí, un gran compositor. compositor. Pero Sí, recuerdo eso, que luego después de escucharlo, porque sí, sí, es muy bonito escuchar discos, pero cuando uno realmente tiene la oportunidad de tener una orquesta que está tocando para uno en una sala de claro. conciertos con buena acústica, eso es irrepetible. Y Es ¿qué, como qué ver un vídeo director? de alguien comiendo o comer tú una comida. Es lo mismo. Claro. Oye, ¿y qué directores te tocaron en Berlín? Cuéntame. Bueno, este concierto que vi de la onceava de Sostakovich, este director en concreto, aquí no vivía, aquí yo vivía en una ciudad que se llama Düsseldorf, donde Ah, vivieron entonces, Schumann, Brahms y sí, Mendelssohn. sí, sí, sí. Y yo tuve la oportunidad de estudiar ahí, luego di clases. Ese director en concreto de ese concierto que me impactó tanto fue Semyon Bychkov, un director ruso. Ah, no lo conozco. Muy, muy bueno, que hoy en día es el director de la Orquesta Nacional Checa en Ah, Praga. correcto. Una Sí, gran orquesta, la Czech Philharmonic, que se dice en sí, inglés. Y sí. luego cuando estuve en Berlín, era la época de Simon Rattle. Ah, de Simon Rattle, como, sí, como Fantástico. titular. Qué Fantástico. director, ¿verdad? Uf, además que yo iba mucho, porque yo casi podía ir andando, creo que tardaba 30 minutos en andar hasta la Filarmonia, aunque a veces como era un poco perezoso iba en metro, ¿no? Pero podía Ajá. ir andando. Vivía en el barrio de Kreuzberg. Entonces, recuerdo que pues iba y pues veía otros directores diferentes, ¿no? Que no son los titulares y siempre cuando era con Rattle, es verdad que siempre una orquesta cuando lleva muchos años con un director le tienen amor-odio, las dos cosas, ¿no? De tanto Claro. tiempo ya que... Pero es verdad que la orquesta alcanzaba unas cotas de nivel y de implicación que no, en mi opinión, no conseguía con otro director invitado. Entonces sí que merecía la pena cuando venía Simon Rattle ir a escuchar de Bueno, nuevo. sí, porque él estuvo muchos años también con Birmingham. Ah, sí, hizo un gran trabajo y la convirtió en Sí, una de las mejores del mundo, sí. y fíjate que él grabó la integral de las sinfonías de Mahler. ¿Con esa orquesta? Con ¿Con la de...? Birmingham, sí. Ah, eso no lo sabía. Birmingham, sí, está la integral. Y fíjate que dicen que la resurrección, la número 2, la versión de Rattle es la mejor de todos los tiempos. Pues la voy a buscar. Sí, La voy a buscar muy, esa muy grabación. buena. Tiene la integral, están las 9 con él y Birmingham. Grandísimo director. Además, Él tiene, percusionista. Mucha gente no sabe que él era percusionista y a veces rítmicamente, que a ajá, mí me gusta mucho, aunque la música clásica se pueda tocar rubato, ralentando y demás, a mí me gusta sí, también cuando la música clásica pues, la gente tiene la habilidad de tocar con un sentido del ritmo grande y Rattle tiene, ese es uno de sus fuertes, que yo creo que le viene de ser percusionista, ese sentido del ritmo, porque la mayoría de los directores son o pianistas o violinistas o lo que sí, sea, claro. O pero muy como bueno. Meta, que era, su beat Meta era contrabajista, Sí, me estoy ¿no? acordando de el vídeo que grabó allí con Barenboim y Jacqueline Dupri, así que Sí, estaban de ¿verdad? broma tocando. Sí, La trucha. Qué, qué, eso, qué cosa tan impresionante, ¿verdad? sí. Esa Y versión luego en el camerino se lo trucha, pasaban bien, sí. sí, caray, ¿no? Los Sí, cinco son geniales, ¿no? sí. Y Y luego ahí, toca, a mí me Itzhak Perlman sorprendió toca el ver a violín como Meta si fuera un tocando. cello. Sí, Oye, qué bien, pues qué gusto de sí. veras, ¿eh? Oye, Igualmente, Luis, y sí. saber de, pues, de alguien, un músico como tú, con estas anécdotas y de haber conocido a Rattle. Yo lo Sí, admiro a Rattle. Me encanta cómo fantástico, dirige Rattle. fantástico. Y ahora sigue en Múnich, ahora está dirigiendo en Múnich la Sí, orquesta de la radio de Baviera y está haciendo un gran trabajo, sí. claro. Él tiene un problema, ¿verdad? También yo creo que tuvo como poliomielitis o algo, ¿no? Ah, Rattle. eso no lo sabía, eso no lo Sí, sabía, sí. sí, sí. Bueno, Eh, pero es un gran director, un gran, Grandísimo, gran director. Sí, grandísimo. sí. Pude ver también, justo antes de irme de Berlín, lo que se dice en inglés un Dream Team, ¿no? Un Ajá. equipo de ensueño. Pude ver a Daniel Barenboim tocar los dos conciertos de Brahms en una noche con Gustavo Wow. Dudamel dirigiendo. Con Dudamel. Wow. Sí, entonces eso fue impresionante también porque además Barenboim que toca siempre arriesgándose tanto, o Ajá. sea, no le importa equivocarse, no le importa nada, el hombre lo da.
es un poco como un boxeador, ¿no? Que sale así al ring a pelearse y lo da todo, ¿no? No es para nada académico en ese sentido, ¿no? Que en el conservatorio nos enseñan siempre, oye, tú toca limpio, no te equivoques, no sé qué, no, Van pones, sale al ring, lo da todo, se te hace enamorarte de Brahms en este caso Ajá. y con Dudamel, pero esto no fue la Filarmónica de Berlín, esto fue la Staatskapelle de Berlín, su Ah, orquesta, la sí. Staatskapelle, La sí. de la que toca en la Ópera Estatal de Berlín, sí. Qué bien, Gran caray. orquesta también. Es que yo siempre digo que, y eso que yo viví en Londres y Londres también tiene, pero, o sea, y he ido a Viena y todo, pero realmente Berlín para mí es la ciudad de las orquestas. O sea, porque son Eso. tantas orquestas que a lo mejor alguien dice, la Orquesta Nacional Alemana, pues a lo mejor no tiene tanto nombre como la Filarmónica de Nueva York, pero yo le vi precisamente una segunda sinfonía de Mahler a esa orquesta y ya uno sale dudando, pero eh, si están al mismo nivel o no que la propia, o sea, hay tanta competencia en la ciudad, pasa un poco como en el fútbol, el Atlético de Madrid, el Real Madrid a lo mejor, que tú dices, pero me ha parecido que han tocado casi al nivel de la Filarmónica de Berlín, o sea, sale uno tan impresionado del nivel o la orquesta de la radio de Berlín, es que son como cuatro o cinco orquestas así de Champions League, o sea, a nivel futbolístico, ¿no? O sea, impresionante. Entonces, y el sonido ese particular que tienen las orquestas alemanas, ¿no? Que yo siempre digo, el balance orquestal que tienen, que todo se oye perfectamente, que nunca los vientos tapan a la cuerda, todos esos detalles que uno se da cuenta. En disco es más difícil dar, porque yo recuerdo que la primera vez que oí la Filarmónica de Berlín, que fue antes de vivir en Berlín, que tocaron la novena sinfonía de Bruckner con Simon Rattle, recuerdo que lo que más me impresionó fue que me di cuenta de algo que no me había dado cuenta escuchándolos pues 10 o 20 años en disco, que fue que aparte de que tocan muy bien, porque tocan muy bien y es impresionante como cada uno que tiene un solo y ahora los violines, ay, qué bien tocan todos. Pero lo que me impresionó era cuando había una sección que no estaba tocando, tú sentías, los observabas y sentías que estaban como escuchando, escuchando, escuchando y preparándose para unirse perfectamente a la respuesta de lo que había hecho la otra sección. Entonces, no es solamente la habilidad de tocar, sino la habilidad de escuchar que tienen. Qué bien, caray. Que es algo que es más difícil de darse cuenta, ya quizás porque yo soy músico, a lo mejor otra persona no se da cuenta, pero eso me llamó la atención. Digo, qué bien escuchan, no qué bien tocan. Sí. Ajá, qué interesante. Oye, pues qué bien, caray. Qué, Entonces es cada vez que uno va a un concierto así, aparte que disfruta mucho, como cuando va uno, a mí que me gusta mucho comer, siempre hablo mucho de mis entrevistas de la comida, aparte que uno disfruta mucho como cuando va a un restaurante de comida rica, es que aprende mucho también, claro. aprende muchísimo. O sea, yo me siento ahí como un aprendiz de primer curso de conservatorio, de solfeo, digo, a ver qué me enseñan hoy. ¿A ti qué es lo que más te impactó cuando empezaste a escuchar música? Pues yo, la verdad que yo he tenido una relación con la música clásica un poco extraña, o sea, no del todo, digamos, lineal, porque es verdad que mi madre fue la primera en ponerme música clásica antes de yo empezar a estudiar. Yo empecé a estudiar en el conservatorio con 7 años, Ujú. pero mucho antes, como con quizás 3, 4, 5 años, ella solía ponernos, mientras desayunábamos, Ajá. la música de Pedro y el Lobo de Prokofiev. Ah, Además, con narración en francés, porque mi madre nos habla en francés, ella es francesa. sí, sí. Entonces, ese fue mi primer contacto, ¿no? Escuchando, pues eso, un solo de fagot, un solo de violín, un solo de Sí, oboe, todo eso que tiene Pedro y el Lobo. sí. Pero luego, como que no tuve una continuación después de escuchar eso de Pedro y el Lobo, que yo recuerdo, aunque bueno, en mi casa siempre se ha escuchado todo tipo de música. Pero ya una vez, digamos, cuando empecé el conservatorio, pues me dijeron, ¿qué instrumento quieres tocar? Y solamente se ofertaban clases de piano y guitarra donde yo vivía. Y como mi hermano empezó con el piano, yo empecé con la guitarra. Entonces ahí me enamoré de la guitarra, Claro. escuché todo el tiempo solamente música de guitarra clásica, los clásicos, Fernando Sol, Francisco Tárrega, Agustín Barrios, Sí. Antonio Lauro, etcétera, Ponce. Y no fue hasta que yo cumplí, yo creo, 14 o 15 años, que llegó un disco de Daniel Barenboim a mi casa, que me lo pusieron y que me hizo ese clic con las sonatas de Patética y la Waldstein y cuál era la otra, y Claro de Luna. Entonces, ese disco como que además, yo recuerdo que la primera vez que yo escuché la sinfonía de novena de Beethoven, yo tenía una relación con Beethoven como digo, a mí me sonaba como un señor enfadado.
Beethoven. Entonces, y a mí me gustaba mucho más Mozart, por ejemplo. Sí, Y claro. hoy en día creo que me gusta más, bueno, en realidad me gustan los dos, ¿no? Pero como que veía a Beethoven y a Bach muy serios y a Mozart más como para quizá un niño de mi edad, como que me conectaba más. Y entonces, a partir de ahí recuerdo que ya mi madre tenía una colección que yo descubrí porque ya me empezó a interesar de vinilos de la Deutsche Grammophon y todo eso, y entre ellos pues había. Recuerdo, por ejemplo, el concierto de violín de Beethoven con Christian Ferras, el violinista Ah, francés. sí, lo tengo, lo Es tengo. buenísima esa grabación, Buenísima buenísima. versión, sí, Cristian Y ahí ya Ferrer. empecé a escucharlo todo. Entonces ya, como yo soy una persona muy curiosa, cuando ya algo me entusiasma, dije, ay, que esta es la novena de Beethoven, pues voy a escuchar la uno, la 2, la 3, la 4. Y cada día me ponía una sinfonía diferente. Entonces ya ahí me empecé a entusiasmar y ya empecé a tener profesores de guitarra como a los 15 o 16 años que vieron que yo tenía condiciones para tocar y me dijeron, Rafael, tú ahora tienes que plantearte si tú quieres solamente pues tocar bien la guitarra o ser un gran músico. Y si quieres ser un gran músico necesitas trabajar mucho el oído. Y para trabajar el oído no hay nada mejor que escuchar muy buena música por muy buenos intérpretes. Claro. Entonces yo en ese momento yo no entendí, yo dije, pues no sé si yo escuchando mucha música no entiendo la relación, por qué me va a hacer mejor músico. Pero ya luego con el tiempo lo fui entendiendo y ya ahí me fui, digamos, aficionando y ya se me hizo chica la biblioteca de discos de mi padre porque me los escuché todos. Entonces ya empecé a buscar, ya surgió poco a poco internet y ya luego me fui a Alemania, que ahí fue donde me empecé ya a comprar. Fíjate que yo estuve en Berlín, en 1990. Ajá, Me tocó todavía, el muro sí. y me tocó pasar por Checkpoint Charlie. Ah, sí. Tengo pedazos de muro. Wow. Que Sí. eso ha tenido que ser increíble, ¿no? En aquella época en Berlín separado, así, wow. Me tocó en Leipzig escuchar a Kurt Masur. Ah, sí. Le oí una Fantástico. quinta con, creo que es la Staatskapelle, ¿no? Sí. O, Ahí sería la no, Gewandhaus, la ¿no? La Gewandhaus. Gewandhaus, sí. Gewandhaus, Gran exactamente. Y orquesta, de la más antigua, gran sí. orquesta, sí. Y Masur, Fantástico. excelente, caray. Que Sí, luego fue a Nueva York también a ser ah, titular. sí, Sí. exacto. Mira, de lo que he oído en Europa, escuché a Osawa con la Ajá. Sinfónica de Londres, escuché a Wow. Clevan acompañando a Marta Argerich, le Ah, oí wow. el 3 de Rachmaninoff a Marta Argerich con, No he tenido yo la suerte, sí. Yo no, el 3 de Prokofiev, sí. no, el 3 de Rachmaninoff, Sí, ¿no? Sí, con Argerich, maravillosa. fantástico. Escuché a Alicia de la Rocha también, Ajá, con la Sinfónica de Londres, un concierto de Mozart. ajá. ¿Qué más he escuchado en Europa? Ah, bueno, ópera, ¿no? Escuché un Don Juan con Sí. Kiri Kanagawa, Ay, qué bonito. y muy bonito en la sala de ópera de Londres, Covent Garden, ¿no? Covent Garden. Covent Garden, Sí, sí. en el Covent Garden. Mire, este es el programa en el que está el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff con Marta Argerich. Ah, y lo tienes ahí guardado. Ah, con sello Y, Saba, sí. y creo La que es Sinfónica de Londres, ¿no? y la O la sinfonía número Filarmónica. 5. Y está el director Osawa. Ah, qué buen programa, sí. Y Ah, con Filarmonia, fantástico, sí. fíjate, sí. Sí. Y Gran orquesta, también la oí mucho mientras vivía en Londres, sí, muy buena ¿quién? orquesta. ¿A quién? A la Orquesta Filarmonia, sí. A la Filarmonía, sí. Sí, Y muy buena, muy, muy buena. buenísima, sí. Buenísima. A Este, Osawa no tuve la oportunidad de verlo, sé que al final de su vida estuvo bastante enfermo, ¿no? Tuvo un cáncer, creo, algo, no sé si y, en y, y esófago, como algo, que no fue sé. perdiendo la razón, Y ¿verdad? fue perdiendo la razón, sí. Pero un gran director. Además, que tuvo que luchar mucho con, según me dijeron, nada más cuando yo he ido a tocar a Japón, también me han contado, ¿no? Que él era una persona con un carácter muy fuerte, muy marcado, que tuvo que luchar con todos esos prejuicios, ¿no? Porque en aquella época no había tantos directores. De hecho, él fue de los primeros directores japoneses en hacer realmente una carrera y en abrirle la puerta. Hoy en día hay muchísimos ya directores japoneses que triunfan. Ahora está Kazuki Yamada, un director joven muy bueno también, por ejemplo, en Monte Carlo y en Birmingham, creo precisamente. Ujú. Entonces, pero en aquella época sí, y fue ya cuando él aterrizó en la Boston Symphony, que estuvo muchos años de Sí, titular, y ya, pues ya. Y bueno, y también creo que tuvo algo de apoyo por parte de Herbert von Karajan, no sí, sé si. exacto. Sí. ¿Tú conoces el libro de las conversaciones con Haruki Murakami? De Ah, Osawa con Murakami. conozco que existe el libro, pero no he tenido la suerte de leerlo, pero Híjole, sí merece a la mí me pena. gustó mucho.
Ay, qué A mí bueno. me gustó mucho. Pero es que además yo soy fanático De Murakami. de Murakami, sí. Sí. Entonces ese libro me gustó mucho. Fíjate que tiene algunas observaciones sobre la música de Mahler Ajá. que me gustaron mucho. Como que me aclararon algunas cosas, fíjate. Qué Este, interesante. en fin, vale la pena leerlo, ¿eh? Vale la pena. Lo voy a buscar, Sí, Luis. Sí. sí. Tú Este, recomiéndame siempre libros y cosas así, que a mí me gusta mucho también, sí. Leer sí, sobre música y sobre otras cosas, sí. La música lo que tiene es que te mantiene joven toda la vida, yo creo. yo creo que sí, fíjate. Sí, tiene una energía, tiene una conexión así, en 3 segundos, 4 segundos que escuchas la música ya conectas de una forma que te rejuvenece, ¿no? Exacto, Te exacto. rejuvenece y Y te sabes otra mantiene. cosa que tiene la música, y eso lo estamos ahorita constatando, que hablar de música con alguien que sabe de música te enriquece muchísimo. Es muy interesante, sí, ¿Verdad sí, que sí? sí, A mí sí. me Y a mí me fascina gusta y ver me tus puedo vídeos pasar porque horas hablando de música, ¿eh? me gusta mucho ver tus vídeos en internet, en TikTok y todo eso, porque hablas de repente de una obra que a lo mejor yo he escuchado mucho, pero digo, ay, mira, a ver si va a decir, a ver qué visión tiene él de la obra, qué versión recomienda, qué experiencia, porque a cada uno nos marca la música de una forma diferente. También es muy interesante ver eso, ¿no? Y poder también explicar la música, que tú eso lo haces muy, muy bien, ¿no? Que yo creo que lo puede ver alguien que no ha escuchado nunca un disco de música clásica y que conecta con lo que le estás diciendo. Eso tiene un mérito muy grande, sí. Hombre, gracias. A mí me encanta conocer a gente que le gusta la música, Sí, aunque yo tengo interés. La gente a veces dice, bueno, él es guitarrista, pues le gustará la guitarra, pero claro, luego se sorprenden mucho de que tengo además un amigo que es de Málaga, que fíjate, lo acaban de nombrar como se dice, el gerente o la dirección artística, no director de orquesta, sino el que se encarga de toda la dirección artística de la Orquesta Filarmónica de Londres. Y él ah, es de caray. Málaga. Y él habla inglés muy bien y lo acaba. Entonces, nosotros somos amigos desde el año 2001 más o menos, o sea, unos 24 años de amistad. Sí, Y sí. recuerdo que él desde chico pues escuchaba mucha música de piano porque él es pianista, bueno, en aquella ya no toca, digamos, tan regularmente, pero es pianista y de hecho estudió con Alicia de la Rocha y con Aldo Ciccolini, nada más y nada menos, Ah, en nada más. París y en Barcelona. Y recuerdo que él venía a mi casa y entonces yo le ponía discos y que yo soy un poquito más mayor que él, y entonces yo le decía, mira esta grabación de yo qué sé, la meditación de Thais con Anne-Sophie Mutter y la Filarmónica de Berlín, y cara, mira esta grabación que también tiene del concierto de Méndez, mira esta de Shlomo Mintz con la Sinfonía Española de Edouard Lalo o la introducción y Rondó Caprichoso de Camille Saint-Saëns. Y entonces le ponía cosas. Y entonces como que era súper, súper interesante, ¿no? Y él ahora, hoy en día, pues imagínate siendo director artístico de la Filarmónica de Londres, me dice, pues acabo de escuchar, me empieza a decir unas obras de Benjamin Britten, unas cosas que yo ni conozco, ¿no? Y acabo de descubrir y he escuchado esta semana 3 versiones diferentes, una en disco y 2 en directo, porque él ahora va a muchísimos conciertos, entonces, pues me encanta, o sea, me encanta de repente eso, tener esas conversaciones y yo desde eso, los 15 o 16 años que escucho música clásica y me ha servido mucho porque la guitarra al final es uno de los 2 o 3 instrumentos polifónicos más importantes, ¿no? El arpa, el piano y la guitarra. Entonces, Claro. Berlioz decía que la guitarra era una orquesta en miniatura. Entonces, yo cuando voy a escuchar, por ejemplo, la Sinfonía Segunda de Mahler, La Resurrección, Ujú. que la escuché en Berlín por la Orquesta Nacional Alemana con un director ruso que se llama Tugan Sogiev, que es muy bueno, y yo me senté no en el público, sino detrás del coro. Entonces yo vi todo el tiempo al director y Ujú. recuerdo un momento que me impactó mucho en el último movimiento que hizo así y se levantó todo el coro a cantar. Y cuando termina, cuando yo tengo esa vivencia tan fuerte con la orquesta, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo cojo la guitarra, cuando empiezo a tocar la guitarra, yo tengo un montón de ideas que me hacen orquestar en la guitarra. Tengo las cuerdas de los bajos de la guitarra y ahí pienso que son como trombones o trompetas. Tengo la segunda cuerda que puede ser una viola.
Tengo la primera cuerda que en la parte puede ser, en la parte de aquí grave puede ser los segundos violines y aquí pueden ser los primeros en la parte aguda. Entonces me pongo, venga, esto lo voy a tocar como si fuera un clarinete, con un legado de clarinete. Esto lo voy a tocar con un estacato más como si fuera una trompeta haciendo un acorde con los trombones. Entonces, imitando a Wagner. Entonces, como Berlioz decía que la guitarra era una orquesta en miniatura, yo eso me lo tomo muy en serio, ¿no? O todo lo que yo aprendí, por ejemplo, porque claro, la calidad con la que tocan los grandes pianistas, Mozart, por ejemplo, esa forma de articular con esas filigranas tan claras, se puede aprender mucho porque, claro, luego hacer solamente una escala en la guitarra es tan difícil, y porque tienes que coordinar ambas manos y a veces no suena bien o te suena un ruido o no das con el traste bueno, pero yo intento muchísimo, ¿no? Llevar, o por ejemplo, cuando estoy tocando la serenata de Schubert, la famosa tirarirán, tirarirán. Yo ahí estoy, pues, por ejemplo, eso lo escuché yo ahora que estuve tocando en Sao Paulo, en Brasil, por el gran barítono alemán Matthias Goerne, y me impresionó muchísimo. Entonces, yo me llevo todo ese fraseo de la voz, de los pianistas, del violín. Entonces, yo cuando tengo una obra de guitarra, digo, pues ahora lo voy a tocar como si fueran los violines de la Filarmónica de Viena, o esto lo voy a tocar como si fuera el concierto de clarinete de Mozart, o esto me suena más a la flauta mágica tal área, o lo que sea. Entonces, cuanta más cultura musical tenga uno en la cabeza, pues más puedes divertirte con el instrumento y tocarlo de una manera que la gente te dice, oye, pues a mí eso no me ha sonado a guitarra, a mí me ha sonado a otra cosa. No sé a lo que es, claro, porque eso ya cada uno lo oye según su nivel musical, ¿no? Pero me gusta mucho ver la guitarra como una herramienta que me permite expresar todas las ideas que yo he ido recolectando a través de todos esos años escuchando la Oye, música. qué interesante, cara. Me encanta, Pues me encanta. déjame continuar con mis discos. Mira, este A ver. también es muy interesante y lo descubrí de una forma, pues, te puedo decir que accidental. Estas son las transcripciones que hizo Beethoven del concierto para piano número 4 que lo transcribió para un trío, no, cuarteto de piano, con piano, y también Ajá. la Sinfonía número 2 que también transcribió Beethoven para música de cámara. Ah, Y qué en los dos casos, ese es pianoforte. Sí. Y el pianista es Wilson, este Ah, gran pianista, ¿no? sí, Wilson, que toca el fortepiano. Tiene sí. incluso la integral de los conciertos para piano de Mozart en fortepiano. Malcolm, ¿no? El nombre de Michael pila es Malcolm, Malcolm. sí. Malcolm, sí. No, Robert Levin, perdón. Ah, Robert Levin, sí. Robert Levin, Robert Sí, un Levin. gran Sí, estudioso sí, de sí, Mozart, creo además, sí, que ya. tiene ediciones y todo. Ay, qué Y, interesante. Pues ese y no lo luego conozco. también, mira, están unas sinfonías de Sibelius con Anthony Collins. Tengo la Wow. integral de las sinfonías de Sibelius con él, con Anthony Ajá, Collins. Son 4 discos. sí, Fíjate, estaba yo leyendo que fue el primer director que sí. grabó la integral de las sinfonías de Sibelius con la Ah, wow. Sinfónica de Londres, Ah, no Anthony sabía. Collins. Sí, porque Karajan grabó algunas, las hizo muy, claro, todo lo que tocaba Karajan se hacía muy famoso a nivel mundial Sí, porque vendía discos como rojillas. Yo sí, tengo la versión, pero creo que no sé si no sé si las grabó todas Karajan, ahora no lo sé de memoria. no recuerdo, Sí, sí. Yo pero tengo la versión de Lorin Maazel con la Filarmónica de Viena. O sea, en esta tienda que me compraba en Alemania yo, las tengo todas en Decca con Lorin Maazel y la Filarmónica de Viena. Quiero recordar que es él, sí. no, yo las de Maser no las conozco. Sí. Yo tengo también las de Bernstein, pero con Nueva York. Ay, qué interesante. Sí, 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 eso muy bueno. justo Luis, me estoy leyendo un libro sobre Leonard Bernstein que Ah, escribió su asistente. ajá. El ¿Y qué asistente tal? que acompaña, bueno, el que le hacía las maletas a Leonard Bernstein al final de su vida. Sí, Muy sí, interesante el libro porque te das cuenta, además yo tengo una anécdota. sí, Si nos metemos en Leonard Bernstein, que también es uno de mis directores favoritos. sí, a mí también. Además, hace poco estuve en las Islas Canarias, en España, en casa del pianista Justus Franz, que grabó el concierto de Schumann con él, y Sí, conocí a Justus Franz, y Bernstein solía quedarse mucho en esa casa para descansar, para huir del frío de Viena o de Londres, sí, y iba a sí. las Islas Canarias, que todo el año hace un clima, pues como en México, así caliente, agradable. Y ahí componía. Pero lo de Bernstein es muy interesante porque yo una vez toqué
en Seúl, en Corea, el concierto de Aranjuez con la orquesta de la televisión de Corea. Y Ujú. el concertino invitado para ese proyecto fue el concertino de la Filarmónica de Viena, Ajá. que trabajó con Bernstein, Karajan, Carlos Kramer, Carlo Maria Giulini, que se llama Rainer Küchel, y entró a la Filarmónica de Viena como concertino cuando cumplió 18 años, o sea, muy joven, y en ese momento él tendría pues 67, te hablo del año 2017, algo así. Se acababa justo de jubilar hacía 2 años de la Filarmónica de Viena. Y él se acercó a mí y me habló en inglés. Claro, él no sabía que yo hablaba alemán y me dijo, yo he tocado 5000 veces en la ópera de Viena. Y yo he tocado, no sé. Y le digo, ¿usted es el concertino de la Filarmónica de Viena? Yo venía del hotel de Seúl, que estaba en la habitación viendo un vídeo en YouTube de la Filarmónica de Viena tocando Scheherazade de Rimsky-Korsakov, con él haciendo los solos de violín y Valery Gergiev dirigiendo la orquesta en el Festival de Salzburgo. Y Ajá. yo digo, yo no puede ser, pues yo acabo de ver a este señor en YouTube hace 10 minutos y ahora estoy aquí en Corea y lo veo de Viena en Corea. Fue algo surrealista que ni Salvador Dalí lo hubiera conseguido, creo. Y después me hice amigo de él porque compartimos camerino en los dos conciertos. Él me dijo que la Filarmónica de Viena nunca había tocado el concierto de Aranjuez, que con guitarra, que no sé qué, que en fin, que la guitarra tiene sus peculiaridades, bueno, etcétera. Pero me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, si Leonard Bernstein y Herbert von Karajan, me los nombró a los dos, Ajá. hubieran vivido hoy, en 2017, no hubieran conseguido ni la mitad de cosas que consiguieron, ni hubieran hecho la mitad de cosas que hicieron. Por el estilo de vida que tenemos hoy en día, de internet, del teléfono, de la cantidad de información, dice, y en aquella época todo el tiempo que ellos dedicaban a la lectura, a componer, y eso yo lo estoy corroborando en el... Voy a encender un momento porque creo que... Ah, gracias, sí, ya me encendieron ahora. Ahora se me ve mejor. Sí. Se Ok. hizo... Porque claro, uno lee este libro que yo me estoy leyendo, no me acuerdo ahora cómo se llama su asistente, no me acuerdo ahora, pero se llama en inglés With Leonard Bernstein on and off the record, ¿no? En la grabación y fuera, algo así se llama el libro, lo recomiendo a la gente. Claro, Leonard Bernstein pasa de dirigir la Sinfonía 2 y 4 de Brahms en Viena a grabar, a hacer en Nueva York su obra o hacer cualquier musical o cualquier obra que él ha hecho, una ópera, y luego se va a Houston y luego descansa en Canarias y luego tiene que hacer en Londres un concierto con otros, con la Sinfonía de Sibelius, por ejemplo, y luego tenía que componer y tenía que arreglar y luego se iba a hacer. Es impresionante, o sea, la agenda que tenía y luego se va a la Orquesta de Israel a hacer 7 conciertos y estaba así todo el rato, cambiando de repertorio, pasando de la composición a la dirección, al piano, a todo. Y realmente yo creo que si él hubiera tenido un teléfono móvil y TikTok e Instagram y todo eso, es lo que decía este hombre Rainer Küchel, el concertino de la Filarmónica de Viena. No le hubiera dado a hacer tiempo de hacer ni la mitad de cosas que ni a él ni a Karajan. Claro, claro. Era Sí, un tiempo dorado, ¿no? Porque digamos que había casi todas las cosas que puede haber hoy en día, pero menos distracciones, sí. claro, claro. Que para la música es importante, sí. Así es. Ahora, ¿Qué más fíjate, discos tenemos ahí? A ver. mira, te quiero mostrar esto. Fíjate, 1967, Festival Festival Bach. Bach, ¿Eso dónde fue? ¿Fue aquí en la en Ciudad de México? México. Ah, la En UNAM, e- ok. en el centro de la Ciudad de México está la Biblioteca Nacional, en el Ajá. mero centro de la Ciudad de México. Era el antiguo templo de San Agustín y ese templo lo convirtieron en la Biblioteca Nacional. Bueno, pues ahí se programó este festival Bach. Y Ah, fíjate todo lo que oímos. Yo fui casi a todos los conciertos. sí. Escuché la cantata 140, por ejemplo. Ujú. Escuchamos el Brandenburgo número 1, la cantata número 51, el Magnificat, el Brandenburgo número 5, la 147, Sí, esa famosa. Sí. para orquesta número 2, la de flauta, ¿no? Tan bonita. Pero te quería yo mostrar porque realmente Wow. fue histórico, fíjate. Qué Luego maravilla. te quiero también mostrar algunos discos. Mira, este es el concierto para violín de Tchaikovsky con Ah, Oyster. mira, en ruso y todo. Oyster Y Hayat. Sí. no sé quién es el director porque todo está en ruso. Este disco lo compré en Moscú, Wow. ¿Fuiste a ¿sí? Moscú a visitar Y Moscú?
plena época comunista también. Sí, Yo soy economista. Yo me encargaba de las relaciones comerciales y económicas con los países de Europa del Este. Y en esa sí. ocasión que fui a Moscú compré este disco. Ay, pues te voy a contar ahora, aprovechando que, mira, estás hablando de Oistrakh. Ajá. Yo toqué en la que dicen que es la capital de la escuela de violín, que es Novosibirsk, en Siberia, Ah, el Novosibirsk, conservatorio. sí. Toqué en el conservatorio de Novosibirsk Ah, qué en el año interesante. 2016, creo, y Ajá. había menos 34 grados centígrados en el mes de noviembre, en otoño. Era un otoño un poco fresquito, menos 34 centígrados, y entonces yo estaba probando la sala. Entonces me pusieron unas luces así de muchos colores, no sé qué. Probé un poco la microfonía, porque era una sala ya bastante grande. Sí. Y entonces me dicen, bueno, Rafael, ¿todo bien? Bueno, vale, te acompañamos a tu camerino para que te quedes ahí tranquilo antes de que empiece el concierto. Y de repente estoy en el camerino y se apaga la luz. Y digo, ¿qué ha pasado? Y entonces veo que me llama una persona rusa en el camerino. Rafael, sorry, no sé qué, en inglés así. Es que hemos sufrido un apagón y parece que no lo van a poder solucionar. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que se cancela el concierto o algo? Y me dicen, ¿tú podrías dar el concierto así a oscuras? Y digo, digo, bueno, digo, yo a veces cuando era pequeño pues, practicaba así, me ponía algo así como para ver si podía tocar la chacona de baja, a lo mejor sin mirar los trastes, así para desarrollar la memoria. Entonces me pusieron una especie de atril en el escenario con unas especies de pequeñas linternas, pero con una luz muy tenue. Recuerdo que era como una luz de color azul, así muy tenue. Y entonces salí, toqué mis valses poéticos de Granados, toqué Chacona de Bach, no me acuerdo ahora qué era el resto del programa. Y toqué todo el concierto a oscuras, 1 hora y media, el público calladísimo, el público ruso es muy silencioso y muy espiritual escuchando la música, son muy melómanos. Y cuando llegó el visto, que un paso doble español, y ahí se hizo la luz con el paso doble, que era una música de carácter contrastante con el resto del programa, y se hizo la luz. Y cuando yo estaba tocando el principio del paso doble, se hizo la luz y el público aplaudió. Entonces era como parecía como que estábamos en España de repente. Y salimos afuera y de nuevo los 34 grados y la nieve esa que parece uno que estaba en medio de una sinfonía de Sostakovich, Leningrado o algo así, ¿no? Y Ajá. fue una experiencia increíble. Ya había tocado muchas veces, yo he ido a tocar a Rusia como unas seis veces o algo así, Sí, y sí. me impresionó muchísimo cómo el público ruso, o sea, a oscuras, y además un recital de guitarra, y imagínate si ya se fue la luz, se fue la amplificación, tuve que tocar sin amplificación y todo, y con la atención con la que escucharon, ahí ellos me demostraron que realmente la música es para ellos es en primer lugar, sí. Sí, sí. Yo en Moscú fui nada más al ballet. Al No Bolshoi, al Teatro Bolshoi. fui, sí, al Ah, Bolshoi. qué Sí, un bueno. lago de los cisnes. Ay, qué bonito. Sí, ¿no? Qué bonito. Qué Pero suerte. no tuve oportunidad de escuchar nada más. Estuve mucho en Europa Oriental, también por razones de trabajo. En ¿En Varsovia, Bulgaria o en dónde? estuve en Varsovia, estuve en Budapest, estuve en Praga, estuve en Sofía, en Bulgaria, Sí. estuve en Berlín Ajá. Oriental. En Praga fui a la ópera. Vi Ah. Traviata, vi Tosca, Ahí creo que estrenó Don Giovanni Mozart, ¿no? Creo que en fue Don Praga, Giovanni. Sí, en Praga. en Muy, Praga. muy, muy musical. Muy bonita Praga, ¿eh? Qué bonita es. Y Precioso. Budapest también. Uh, Budapest es de mis ciudades favoritas, sí. ¿Verdad que sí? A mí me encanta. Bueno, yo nada Tiene más he de ido todo. una sola vez, pero qué ciudad tan hermosa. Tiene de todo. Tiene una mezcla. Hay veces que se parece un poco a Viena, otras que se parece a Sí, Berlín, otras se parece a París. Otra es Budapest, que no la has visto ese tipo de arquitectura en otros sitios. sí. Otra, se nota la influencia otomana también. Yo me acuerdo que estaba el pasado mes de abril, yo fui a tocar a la orquesta de Pécs, una ciudad al sur de Budapest, que creo que de ahí es Zoltán Kodály. Ah, Y entonces luego fui a Budapest a ver un amigo mío que es profesor en la Academia Lis de Budapest y me llevó a unos baños, porque en Budapest hay muchos baños, me llevó a unos baños que eran otomanos, entonces tienes la parte del siglo creo que 15 o 16, la de abajo, y luego una parte moderna arriba. Y entonces la parte otomana muy bien, pero la parte de arriba me gustó mucho también porque tenía un jacuzzi con ajá. vistas al Danubio y al puente ese ¿Qué de las no es el cadenas. hotel, ay, ¿cómo se llama? Ay, ahorita lo tenía en la punta de la lengua. Yo me quedé en ese hotel, este, Sí,
Hay unos que se llaman los Geller, pero no son El esos. Los Geller, Geller. el No, Geller. este es otro. Ah, es Este es otro. que no me Ah, ok. acuerdo ahora cómo se llamaba, pero está un poquito más desde los Geller caminando hacia el Puente de las Cadenas. Ahí está Ah, el que yo te correcto. digo. Y me gustaba mucho porque era como estar en un jacuzzi viendo el Danubio, el Puente de las Cadenas, la montaña. Y digo, wow, esto es un paraíso, qué maravilla. Y ahí estrenó Brahms Ajá. el segundo concierto para piano en Budapest, se estrenó. Yo no Fíjate, lo sabía, me lo dijo mi amigo, en un teatro que se ve que está a orillas del Danubio, qué que es un maravilla. teatro que parece un teatro de arquitectura como en Viena, o sea, que en aquella época el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Claro. Entonces se ve, es una ciudad increíble, o sea, y los húngaros son, también tienen tantos buenos intérpretes y compositores y músicos, Ah, es pues impresionante, sí. entonces te quiero presumir este disco. Mira nada A más. ver. Soltan Koshis, Andra Key Bueno, ese y es el el hermano. trío de delanteros húngaros del piano. ¿Cómo A ver quién ves? marca más goles. Tocando el triple de Mozart. El Y triple ese de Janos, a este no lo partitura. conozco, este es el director, supongo, Janos Ferencik, ¿no? Y El Ferencik es director, el ¿no? director. Pero fíjate qué maravilla, ¿eh? Los tres jovencitos, jovencitos. ¿Y qué orquesta es? ¿Es una orquesta húngara La, o...? la orquesta del Estado húngaro, Ah, Hungarian mira. State Orchestra. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo ves Fíjate, yo pude escuchar esa semana que estuve en Hungría a la Pannon Philharmonic de Pécs, a la orquesta, la Budapest Festival Orchestra y a la Orquesta Nacional de Hungría, que supongo que será como el equivalente a esta, que además en el concierto estaba este compositor que tiene casi 100 años, que lo diré ahora, Georgi Kurtak, es que es muy famoso además, No un lo gran conozco. compositor húngaro. Ajá. Y tocaron un concierto para violín de Sándor Veres, creo. Pero espero no estar mezclando los nombres, porque aunque yo tengo buena memoria, hay veces que se me cruzan los nombres. Ajá. Y me empapé de... y luego uno sale y ve todo el folclore de los músicos gitanos tocando en los cafés, todas estas chardas, todo es verbuncos, ¿no? De los cuales se inspiró Liszt para escribir las rapsodias húngaras y todo eso. Es muy, muy interesante. Y me llevaron a la casa también de Lajos Bartos, creo que se llama, un compositor que escribió contemporáneo de Kodály, creo, mucha música para coro. Y estuve en su casa y estaban dando una conferencia en húngaro y yo después estuve 20 minutos escuchando hablar en húngaro, no entendía nada. Yo sé decir Koshonom, que es gracias, y se acabó. Y Bela Bartok. pero, pero me impresionó, o sea, la seriedad. Es muy enriquecedor. Cuando uno viaja por el mundo y va viendo, ¿no? Como cada cultura es diferente y todos somos iguales al mismo tiempo, ¿no? A todos nos gustan las mismas. Yo creo que a todo el mundo le gustan las cosas bonitas y las cosas buenas, ¿no? Entonces, Claro, claro. es muy... Entonces ahora mira, también este es otro de mis discos favoritos. Mira, Leonardo, aquí Integral de está. las sinfonías de Beethoven, pero con Bernstein. Y la Qué buena foto ahí, Filarmónica ¿eh? de De Viena. Bernstein, ¿eh? Qué buena foto, sí. Buenísima, ¿no? Eso es con La la de Filarmónica Viena, de Viena. Viena, ¿no? Claro, sí. Sí. Qué buena ver. Sí, yo creo que tengo eso, pero no como tú, sino en compact disc. En En compact disc, disc. ajá. Eso, en Y vinilo se ve más bonito, sí. sí, y finalmente, también déjame presumirte este. Una selección de las canciones sin palabras de Mendelssohn con Walter Gieseking. Wow, qué bonito. Y portada Este además, disco es sí. de colección, ¿eh? Sí. Giesecke, un gran Porque intérprete. Sí, también de sí, Debussy, me acuerdo que lo. y es muy buena versión. Sí. Pues, Yo tengo una versión de una de esas canciones de Mendelssohn para guitarra que transcribió Tárrega. ajá, Y además la pude tocar en Hamburgo, que es la ciudad natal de Mendelssohn. ajá, La toqué en los estudios de la NDR, la radio del norte de Alemania. sí. Sí, y está ahí en YouTube también. Me encanta Mendelssohn. Mendelssohn es Uf, increíble, ¿no? La facilidad que tenía para componer y como un compositor de proporciones perfectas. sí. Aunque yo recuerdo la frase que dijo Barenboim sobre él, dice, no fue tan revolucionario como Wagner, por ejemplo, pero no puede decir que sus obras no fueran perfectas, ¿no? Sí. ¿Sabes a mí que me encanta? Bueno, me encanta todo, pero ¿sabes cuál me fascina? El concierto para piano número uno. Sí, muy Hijo, virtuoso, sí, qué bonito. es- Y conoces el doble para violín y piano, supongo también, ¿no? también sí lo tengo. Que tiene También un rondón me muy, gusta muy mucho. divertido.
Que yo Sí. recuerdo que este amigo que te comenté, que ahora es director de artístico de la Filarmónica de Londres, yo lo fui a visitar cuando él estudiaba piano en París y me quedé en la ciudad universitaria de París, nos quedamos en una habitación muy reducida y recuerdo que yo me llevé ese disco del doble concierto de Mendelssohn con Guidon Kremer y Marta Argerich y la Orquesta Ah, de Cámara de es el Londres. que yo tengo, sí, exacto. Y lo ponía por la mañana, yo los despertaba a ellos con el disco, pues venga, y entonces decía, desayunamos con Mendelssohn, venga, a despertarse que hay que caminar París, que París, como decían, París bien vale una misa, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, Sí, que me sí, encanta sí. París además, yo hablo francés además, entonces es una ciudad que yo creo que es mi ciudad favorita. Fíjate, si, ya he vivido en Berlín, en Londres, en Madrid y en Ciudad de México, pero me falta París. Como Claro. yo hablo francés, me falta París. Espero algún día poder tener la suerte, aunque sea de vivir 6 meses. O sea, Claro, me encantaría, me encantaría. claro. Me fascina esta ciudad y siempre estoy viendo vídeos de... Bueno, y Debussy, Uf, yo creo que es uno de mis 5 compositores favoritos. sí, yo también. Me encanta. A Claro. ti también, ¿no? Sí, Sí. claro, sí. Hay Todo, una obra que se llama Los Nocturnos para orquesta, no sé cuántas veces la habré escuchado. sí, yo también. Me Con las fascina. sirenas y todo. ¡Ay, qué maravilla! Y creo que Claudio Abbado se hizo director de orquesta por esa obra, en una biografía que leí de él, cuando él iba a la Scala de Milán de niño, que su padre lo llevaba. Dice que él escuchó esa obra y dijo, yo quiero ser director de orquesta. Sí. Sí. Gran director, que no sé si tú lo pudiste ver en directo, yo no pude, no tuve la suerte. No tuve Nunca, tampoco. no, Ya, nunca. Pero lo admiro muchísimo. sí. Bueno, fue también director de la Sinfónica, de la Filarmónica de Filarmónica. Madrid, Sí. ¿ya? Y de la Otro, Sinfónica de Londres también, sí. y de la Antes, Sinfónica, ¿no? antes, sí. Claro, Gran claro. director, además que decían que hablaba poco en los ensayos, pero luego hacía unos conciertos magistrales como nadie, ¿no? O sea, a través de sus brazos y de su mirada, cómo hacía... Él hablaba también mucho de lo que yo he dicho antes, de que me llamó la atención de la Filarmónica de Berlín, de la escucha. Entonces hay unos ensayos que con su orquesta de Lucerna, la penúltima, no, porque la última creo que fue la de Bolonia, Mozart. Él le decía en Lucerna a la gente, a los músicos, escuchen. Y no les decía más nada. ¿Ven ahí lo que ha pasado? Escuchen, como diciendo, aquí habéis tocado muy fuerte, ¿no? Aquí habéis entrado antes o no tienen mucho que ver con lo que venía. Es que al final la música de orquesta es un diálogo, es música de cámara, ¿no? Están dialogando los músicos entre ellos y nosotros, el público, disfrutamos de ese diálogo, ¿no? Claro. Te voy a hacer una pregunta que es difícil de contestar. ¿Cuál es tu compositor favorito? Hace unos años te hubiera dicho Beethoven, pero hoy en día yo creo que intento, no intento, o sea, me enamoro mucho de cierta música, evidentemente uno sabe que, claro, que ciertos compositores, pues uno escucha a Bach, uno escucha a Mozart, a Debussy, escucha a Brahms, a Schumann, o sea, Mahler, Sostakovich, que lo hemos nombrado, ya llevamos 7, ¿no? Entonces, y la lista no termina ahí. Sí. Tchaikovsky, para mí, mejor melodista, el más grande melodista de la historia. Pero, mira, por ejemplo, hablando de discos, hay un disco que descubrí hará unos 10 o 11 meses y creo que lo escucho todas las semanas. No sé por qué, no me preguntes por qué. Y es un disco de Nelson Freire que se llama Villalobos and His Friends, Villalobos y sus amigos, que grabó para Decca. Y claro, a mí me toca mucho porque Villalobos es uno de nuestros compositores más importantes para la guitarra. Claro. Y luego tiene también otros compositores, digamos, Mozart, Camargo, Guarnieri y otros ahora que no me va a venir el nombre a la cabeza ahora. Y un montón de obras de Villalobos que yo no conocía, que casi que me gustan más que las obras de guitarra. Y estoy pensando en transcribir. Y es un disco que me pongo mucho, incluso cuando me estoy duchando lo pongo porque como que me relaja después de un día de mucho estrés, de mandar muchos emails, de estudiar mucha guitarra, de aquí moverme por la Ciudad de México con el tráfico. Y me pongo ese disco y es como que entro en otra dimensión. Se lo recomiendo a todo el mundo. Se llama Villalobos y sus amigos, and his friends en inglés. Y es de Nelson Freire, un compositor, un pianista además que falleció no hace mucho. Tampoco tuve la suerte de ver. Dicen que fue un gran niño prodigio del piano, muy amigo de Marta Argerich. Marta Argerich Sí. creo que lo admiraba como a pocos pianistas. Y me parece que es de una simpleza y de unas armonías tan bonitas. Entonces hay veces que digo, fíjate que la música clásica
hay veces que siempre vamos a las obras famosas, ¿no? A la Quinta Sinfonía de Beethoven, a la Júpiter de Mozart, a, no sé, al Preludio a la Siesta de un Fauno de Debussy. Son obras recurrentes a la Quinta Sinfonía de Mahler, a la, etcétera, ¿no? A la, no sé, la que uno quiera. Pero luego hay un montón de compositores, como el listón ha estado tan alto que han dejado esos grandes compositores, que luego hay otros compositores que los tenemos un poco en el olvido y yo creo que habría que hacer el esfuerzo de buscar. Yo a partir de ese disco empecé a buscar como música brasileña clásica, ¿no? Para piano, aunque bueno, muchas tienen influencia del choro, de toda la samba, de todos esos ritmos brasileños que son tan ricos. Pero empecé a buscar y me encanta la música de Ernesto Nazaret para piano también. Y son cosas que a mí también me interesan mucho desde un punto de vista práctico, que quizás también para incorporar mis programas de concierto luego como guitarrista, que pueda hacer de repente un arreglo de un choro de Ernesto Nazaret o de algo de Camargo Guarnieri y, y es muy muy interesante, o transcribir algo del mismo Villalobos, porque al final yo creo que es muy bonito, hay dos experiencias, escuchar algo por enésima vez, ¿no? De repente, pues uno dice, voy a escuchar los nocturnos de Chopin por esta pianista que no conozco esta versión. Pero luego también darse la oportunidad de sorprenderse con un compositor desconocido de Armenia, de Georgia, de Brasil, de México, de donde sea, incluso de Alemania, que también hay muchos compositores alemanes que no conocemos, y escucharlo con la curiosidad de un niño pequeño. Sí, Eso tienes. me parece una experiencia muy enriquecedora porque hay veces que nos sorprendemos, como me pasó a mí, que dije, bueno, voy a escuchar este disco de Nelson Freire, que no le doy mucha importancia. Y es que te digo, desde 11 meses creo que lo escucho por lo menos una vez en semana el disco. Me da mucha, me transmite mucha paz interior. A veces a mí también me gusta escuchar música que no me recuerde al conservatorio, que no me recuerde un poco a lo académico, que sean músicas un poco como más de compositores más libres. Por eso me gusta Eric Satie, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, claro. Dijeron que iba contracorriente de la academia en Francia y le dijeron, sus piezas, Eric Satie en el conservatorio, dijeron, sus piezas no tienen forma, ¿no? Y entonces Eric Satie dice que escribió una pieza en forma de pera, la pieza en Sí, forme de poire, para reírse de los profesores de que le habían dicho que claro. su música no tenía forma. Claro, Ah, ¿cómo le vas a decir eso tú a Eric Satie? Eric Satie hace eso, te escribe y te hace un chiste o cualquier cosa. Y de hecho, Debussy creo que le gustaba más Satie porque él orquestó creo que ¿cómo se llama? La Gimnopédie, esta número enciclopedia, uno, sí, sí, la orquestó y en sí. cambio a Debussy no le gustaba Beethoven. Decía que él encontraba mayor interés en ver un atardecer que en escuchar una sinfonía de Beethoven. Fíjate las barbaridades que pueden decir esos genios, ¿no? Pero es lo que decían, pues hay que respetarlo, ¿no? Claro. También no le gustaba la guitarra a Debussy y la obra más importante que se hizo en el siglo XX para guitarra es el homenaje a Debussy de Manuel de Falla, que además está inspirado en Suárez, en Tarde en Granada, que de estampas de Debussy, que es Sí. una habanera, que yo además toco una versión no transcrita por mí, y yo recientemente transcribí el Claro de Luna de Debussy, lo grabé en un vídeo que quedó además muy bonito, en un Qué palacio padre. muy bonito en España. Y Para. entonces lo hago como que a veces me gusta provocar a los compositores. Y dicen, no me gusta la guitarra, o no me gusta Beethoven. Y yo intento juntar a Beethoven con una transcripción para que se replanteen sus opiniones, porque creo que al final ha habido unas rivalidades, que si Brahms con Tchaikovsky, que si Sostakovich con Bartók, que si el concierto de Bartók tiene una alusión a Sostakovich riéndose o algo así, ¿no? Y ¿cómo puedes decir tú que Bartók no es bueno y Sostakovich sí, o al revés? O sea, son genios, o sea, están a un nivel tan alto, es como decir, no, Horowitz me encanta en la interpretación, ¿no? Y Rubinstein no. O sea, es que los dos son buenísimos. Si es que te Sí, tienes sí, que quedar con lo bueno de cada uno, ¿no? claro. Mm. Oye, Rafael, pues qué enriquecedor, ¿eh? Y la verdad, ¿eh? Para mí que soy, pues, eso, ¿no? Un melómano, un diletante, poder, escuchar tantas anécdotas, Igualmente, Luis, sí. Para mí también muy este, enriquecedor hablar y contigo. la verdad es que ha sido toda una sorpresa que nos hayas contactado, ¿eh? Te lo agradecemos muchísimo, Laura y yo. Muchas gracias también por tenerme aquí con vosotros y poder conocerte en persona y saber más de... Espero algún día que nos conozcamos, ojalá tenga la Sí, suerte, claro. ya Sí, empiece mi sí. carrera aquí
Sería meter primera, estupendo. segunda, tercera, cuarta y quinta velocidad en México y seguro que, porque hasta este momento yo solamente he tocado en el Festival Cervantino de Guanajuato y en León toqué. Entonces, en la Fíjate Ciudad de que México no he debutado, pero espero pronto debutar, empezar a hacer cosas también y seguro que sí, que tenemos la oportunidad de coincidir. Pues estamos hablando entonces las próximas semanas, ¿eh? Un Vale, abrazo. Rafael, un Un abrazo, abrazo, ¿eh? que tengáis buenas noches. Bueno, Hasta luego. Adiós, adiós. adiós.